Antes de comenzar incluso con el título de mi trabajo, una reflexión sobre las jornadas que están recién promediando, pero bueno, quería compartir esta impresión con ustedes. Al menos ya se trabajó con bastante extensión y profundidad Spinoza, cálculo infinitesimal, análisis de discurso, lingüística, Kant, Hegel, Aristóteles, Frege, lógica Sinn und Bedeutung. Mañana se trabajará energía de la física moderna. Todos temas presentes en la enseñanza de Lacan, bastante desarrollados y tramitados por Lacan, al menos de los pocos que yo trabajé, no estos, que de estos no trabajé prácticamente ninguno con mucha profundidad, pero de los que yo trabajé me llevó muchos años de estudio personal, cada uno con sus limitaciones, pero a mí me llevó muchos años de estudio personal ponerme a la altura de las reflexiones de Lacan sobre tantos otros temas. Con lo cual, no es que Lacan escribe difícil. No sé si cómo vivieron ustedes las citas de los PowerPoint. Son sencillas, son claras. Uno lee y dice, no, ¿y qué? No de esto se entiende todo. Lo que pasa es que son convocados en un seminario de Lacan, en una clase de un seminario de Lacan, tantos autores y tantas problemáticas de complejidades tan importantes que francamente mi impresión es que no es una tarea que pueda realizar nadie. Nadie puede comentar a Lacan. El que se proponga comentar a Lacan o he leído a Lacan o lo manejo, inexorablemente o es una persona muy distinta a todos nosotros y todos los conocidos, porque es una tarea de equipo, evidentemente. Yo creo que estas jornadas tengan el valor que tengan para apertura, para el futuro de apertura y demás, presentan estos dos aspectos, que uno puede acceder a tantos tópicos que uno por su propia cuenta no puede leer. Yo no podría seguir estas lecturas, porque estoy haciendo las mías con otros temas tan difíciles, tan complejos que Lacan trabaja. O sea, no hay forma de acceder a la enseñanza de Lacan si no es un trabajo que se haga en una sociedad donde haya una cantidad tan importante de investigadores y que tengamos la fortuna de que, porque puede tener la apariencia de desgracia. Uno viene a una jornada y dice, uno habla de una cosa, el otro habla de otra cosa, el otro empieza a hablar y va a decir, ¿de qué está hablando? Yo ni escuché el nombre del autor que está o sea, de una disciplina que no sé qué, si cálculo infinitesimal, pero un amigo mío diría que te chupe, ¿qué? ¿Ustedes saben por qué las mujeres judías tienen patas de gallo? Es un chiste de judíos, porque te dicen que te chupe, ¿qué? Entonces tienen patas de gallo. Lacan es un autor muy especial, no es difícil leerlo, es que es requerida una biblioteca completa para leerlo. Uno tiene que atacarlo a Lacan con una biblioteca de 5.000 ejemplares muy bien elegidos, muy buenos. Hay que planteárselo, porque cualquiera que intente hacer otra cosa va a fracasar seguro, inexorablemente. Freud no implica en absoluto semejante complejidad, ni que hablar Jacqueline Miller, Melanie Klein, Winnicott y Anna Freud, que no representan ninguna dificultad. Es como leer el diario. Leer esos autores es como leer el diario. Uno dice, uy, qué bueno, uy, qué malo, ganó tal, perdió tal. Pero es como leer el diario. Leer a Lacan es una empresa intelectual que tiene requerimientos que me parece que no se resuelven personalmente. No solamente porque son 24 o 27 seminarios y los escritos y los otros escritos y todo. No solamente por eso, que ya es una dificultad tremenda, sino por la complejidad que implica la cantidad de autores y disciplinas convocadas. Es impresionante.
Es impresionante. No sé si es pertinente. El otro día escuchaba a alguien que decía, bueno, si utilizó tantos autores y tantas disciplinas es porque no encontró la pertinente, la adecuada. Podría ser, ¿cómo contestar? Yo no sé eso. Lo que es seguro que ninguno de nosotros puede plantearse leer a Lacan. Es imposible, es imposible. Si no lo hace con un conjunto muy importante de colegas investigando y que además tengan la generosidad de compartir las investigaciones. Porque si no... Bueno, acá va la mía, que va a ser un poco más humilde que muchas de las que presentaron. Voy a leer, porque si presento sin lectura, luego cuando viene El rey está desnudo de los artículos de las jornadas, me quedo afuera porque no tengo la posibilidad de escribir lo que presenté, así que lo voy a leer. Y prácticamente no voy a utilizar citas, por primera vez prácticamente no voy a utilizar citas de Lacan, salvo de un nazi, no voy a citar a nadie, y salvo estas dos de comienzo, y no voy a, de las pocas citas que voy a utilizar, no voy a decir las fuentes, porque es muy cansador e innecesario. Tengo acá el escrito, cuando termino y queda tiempo, cualquiera levanta la mano, me pide y le doy la fuente de la cita. El título de mi exposición es La sustitución de la transferencia de Freud por el sujeto supuesto saber de Lacan, su concepto más desconocido. Las dos citas de Lacan son breves, muy sencillas, dicen así. La primera: es necesario demostrar que en psicoanálisis de manera fundamental y primera está el saber. La leo de vuelta. No uso PowerPoint. Yo me crié en el primer gobierno de Perón, entonces me cuesta el celular todavía. La leo de vuelta. Es necesario demostrar que en psicoanálisis de manera fundamental y primera está el saber. La cita sigue, no la preparé. Lacan dice, lo voy a demostrar. Porque es necesario demostrarlo porque no se sabe. La segunda es la cuestión de introducir un discurso científico concerniente al saber, epistemología, ¿no? Consiste en interrogar allí donde está el saber. Allí donde está, entre comillas, quiere decir en el inconsciente. Vamos a trabajar eso. Y ahora sí, leo mi trabajo. Para el avance del programa de investigación de apertura, propongo desambiguar a Freud de Lacan, con la finalidad de dejar de ser freudianos, ya que, muy a nuestro pesar, debemos admitir que la teoría de Freud es biologicista, individualista, euro- y androcéntrica, incluso en ciertas coordenadas misógina. Para ello son requeridos conceptos nuevos en psicoanálisis. Mi tesis a este respecto es la siguiente. El avance del psicoanálisis requiere plantear que lo más desconocido implica lo más subversivo. Esto lo planteo en el sentido de Gastón Bachelard. Lo más desconocido implica lo más subversivo, como si fuese una proporción. Y les propuse que sujeto supuesto saber era lo más desconocido, con lo cual la apuesta de mi presentación de hoy es que es tan desconocido porque es tan subversivo. En ese sentido, y retomando la cita que hacía Mariana de la disolución, el psicoanalista tiene horror de su acto, mi impresión es que es una posición de Lacan discutible, al menos yo se la discutiría. Mi impresión es que el psicoanalista tiene horror de su concepto, que habilita el acto, sino el acto. El concepto de Jacques Lacan, sujeto supuesto, aparecido en su seminario 9
y por él articulado a la transferencia en el seminario 12, bajo el modo de sujeto supuesto saber, alcanzando pleno desarrollo en el seminario 15, todos estos seminarios ya Kallen-Miller los mantiene inéditos, el 9, el 12 y el 15. Puede ser un poco de paranoia, puede ser. Yo lo conozco, es como los Orozcos, yo los conozco. Justo estos no aparecen y probablemente no aparezcan ya. No se están editando los seminarios de Lacan. Es uno de los conceptos más importantes de ese periodo, que termina en el 67, el seminario 15, 67, 68, que es la proposición del 9 de octubre del 67, que es el punto de arribo. Que es uno de los conceptos más importantes de ese periodo y de su enseñanza en general, y en especial en lo referido a la dirección de la cura. Tanto es así que los conceptos de acto analítico, pase de analizante a analista y destitución subjetiva solo surgen por lo que sujeto supuesto saber permite concebir. Incluso el análisis didáctico, el análisis del analista, ingresa como tema en esos años en la enseñanza de Lacan, por consecuencia del desarrollo de las implicancias de sujeto supuesto saber. Este conjunto de conceptos significa la crítica y la rectificación del concepto de transferencia de Sigmund Freud. A pesar de todo esto, los colegas lacanianos, como los de todas las otras corrientes teóricas psicoanalíticas, parten en su práctica de la simple idea de que la transferencia no es más que el desplazamiento del amor y el odio del paciente sobre la persona del analista. Pero desconocen así que incluso para Freud la transferencia en psicoanálisis depende y se justifica a partir de una teoría muy elaborada. Comencemos por el principio. Para Freud, el psicoanálisis es una ciencia nueva que se ubica entre la psicología y la biología, y su existencia se debe a su descubrimiento de una faceta hasta él ignorada de la realidad humana. ¿Cuál? Aquella que es el producto del encuentro original de la sustancia viva con las condiciones de existencia familiares y culturales de los seres humanos. Esto es, la confrontación de las pulsiones biológicas con el complejo de Edipo y posteriormente con el resto de la sociedad y la cultura, lo que queda registrado mediante huellas indelebles en el inconsciente de cada individuo desde el inicio de lo humano en la horda primitiva y que marcará por siempre la vida de hombres y mujeres con un malestar en la cultura. No sé si entienden la idea. Para mí es nueva, yo nunca lo había podido pensar. Y es que siempre para mí el deseo sexual incestuoso del niño por la madre y la rivalidad del padre que eso planteaba, o sea, el Edipo de Freud masculino, siempre me pareció un delirio absoluto. Me parece hoy un delirio absoluto. Y nunca entendí, salvo porque Freud tenía una mamá más joven que sus hermanos. Ustedes saben que la mamá de Freud era más joven que los hermanos de Freud. Salvo por esa coyuntura, nunca entendí la acentuación fundamental que Freud le da al Edipo. Y ahora la entiendo. Es que para Freud, debido a que cada uno de nosotros es el encuentro original de la sustancia viva y sus pulsiones y las condiciones de vida sociales, el Edipo es la primera presentación de la vida en sociedad. Y como es la primera presentación de la vida en sociedad, sería como la sociedad acotada. Inexorablemente, como hay pulsión de vida, libido, y pulsión de muerte, Freud dice se tienen que jugar allí. Y entonces la madre será el destino de las pulsiones libidinales y con el padre se jugarán las mortíferas. ¿Se entiende? No hay ninguna importancia de la madre y del padre, salvo que son los representantes, los primeros representantes
de la sociedad donde se produce la confrontación, que es lo humano por excelencia para Freud, y es que somos animales sociales. Y eso es malestar en la cultura, porque según mi lectura, para Lacan, el psicoanálisis surge para dar cuenta y operar sobre las consecuencias del impacto social y cultural de la ciencia moderna, designación que para él comprende fundamentalmente las siguientes disciplinas: la lingüística, la física teórica, la lógica simbólica y la matemática. El resultado de tal impacto, del impacto del discurso y la práctica de la ciencia en la sociedad y en la cultura, el resultado de tal impacto es lo que Lacan diagnostica como sujeto de la ciencia. La ciencia moderna y su operación específica y novedosa sobre el saber afectan profundamente las concepciones sobre el sujeto, tanto a nivel filosófico como epistemológico. Los efectos de la existencia de la ciencia moderna y su discurso implican, según Lacan, la imperiosa necesidad de rectificar o incluso crear los conceptos referidos al sujeto como S mayúscula barrado, al otro en tanto A mayúscula barrado, al objeto como objeto A minúscula y al saber como saber no sabido. El psicoanálisis nació para rectificar su concepción y operar sobre estas coordenadas. Si el psicoanálisis, según Freud, agrega visibilidad sobre aspectos hasta él desconocidos de la condición humana, para Lacan cumple, en el campo de la epistemología, la función de operar en la relación siempre con tropiezo con el saber no sabido. Operante plenamente como tal desde el surgimiento del siglo XVII de la ciencia moderna occidental. O sea, el tropiezo con el saber no sabido opera desde siempre, pero puro como tal desde el siglo XVII con el advenimiento de la ciencia moderna. Lo que él designa en francés como l'insu qui sait de l'imprévu, lo no sabido que sabe de un tropiezo, que es su definición del inconsciente, con lo cual ven que se emparietan la aparición del inconsciente con la que opera el psicoanálisis con los efectos de la presencia de la maniobra de la ciencia moderna sobre el saber. Resultando así necesario el psicoanálisis para comprender y operar sobre el fundamento de estas incidencias de la ciencia sobre la sociedad y la cultura. La noción de ciencias conjeturales, que es como Lacan plantea las ciencias modernas desde el saber no sabido, implica dos consecuencias epistemológicas fundamentales. El rechazo tanto de la oposición entre ciencias exactas y ciencias humanas, como de la idea de la posibilidad de un saber resuelto, completado y poseído por alguien a partir de un paso más dado por Lacan sobre la ley del ignoramus et ignorabimus, o sea, en latín, ignoramos e ignoraremos, ley esencial de la ciencia moderna. Como leo, y si hay algo que leo muy rápido o no se entiende, cuando termino me piden y lo vuelvo a leer o lo vuelvo a presentar. En el terreno filosófico, el psicoanálisis como teoría, pero especialmente como la única práctica habilitada por tal teoría, sostiene la tarea de criticar, por un lado, al cogito cartesiano, el yo pienso, del origen de la modernidad occidental, y por el otro, el saber absoluto, como el nuevo ideal instalado entre nosotros a partir de ese momento. Ejemplos de esto último pueden ser tanto el programa de Hilbert como la más moderna teoría del todo. Pero en relación al ignoramus et ignorabimus, hay que destacar que, aunque resulte paradójico,
Más que nunca en nuestra época la ciencia promueve un mito, justamente el del sujeto supuesto saber, el genio científico moderno con Albert Einstein como paradigma. El otro día estuve en un stand-up de un humorista judío que contaba el chiste que un judío del 11 le dice a otro judío del 11 que el Che Guevara debería tener un negocio en el 11. Y el otro le dice, ¿y por qué? Es el que más remeras vende. Habría que decir que Albert Einstein, yo tenía ganas de decirme que Albert Einstein también vendió remeras. Lo estoy diciendo en serio, ¿Por qué Albert Einstein vende tantas remeras o su fórmula de E igual a M por C al cuadrado está en tantas remeras? Hay que pensar esas cosas. Si no las pensás, después te gana Bolsonaro. No se hagan ilusiones que si las pensás muchas veces también te gana Bolsonaro. Pero conviene pensarlo, por lo menos no te agarra distraído. El genio científico moderno con Albert Einstein como su paradigma. No había antes la figura del genio. El genio científico, No existía antes la figura del genio. Esta mistificación moderna en torno al genio científico también es claramente observable en la tendencia uniforme de asignar un descubrimiento a un solo autor, aunque lo hayan descubierto varios en forma simultánea e independiente en decenas y decenas de casos desde el siglo XVII. Todas estas novedades son consideradas por Lacan la condición de posibilidad de existencia y de necesidad del psicoanálisis. Para que el psicoanálisis cumpla con su función, tanto en el plano del caso particular de su clínica, como en el de las concepciones sobre el sujeto, debe rectificar el modelo legado por su creador, ya que aunque Freud practicó con el inconsciente, no dejó de concebirlo ligado a un yo pienso, mediante sus concepciones sobre el individuo psíquico y la responsabilidad subjetiva, y, además, tema de mi exposición específico de hoy, el plantear la dirección de la cura y el fin del análisis como hacer consciente lo inconsciente, que deja abierta así la puerta hacia la ilusión de un saber completado y yoico, obtenido a través del vínculo de amor y odio transferencial. En la línea del milenario «Conócete a ti mismo», y planteado por Freud como «Wo es war, soll ich werden», donde ello era «yo debo devenir». Para Lacan, por el contrario, el fin del psicoanálisis debe consistir en arribar a la caída, tanto de la creencia en el sujeto supuesto saber, como del ideal de un saber completo y poseído por alguien. Lo que requiere, fundamentalmente de una operación sobre la ilusión de la transferencia que, como en ningún otro escenario y discurso moderno, se despliega en la experiencia del psicoanálisis. Así, el psicoanalista sería la figura moderna que encarna al sujeto supuesto saber de un saber que por estructura es evidentemente imposible que ni él ni el analizante sepan, o sea, las coordenadas y el material de cada caso particular. De ahí la función social del psicoanálisis en lo que va más allá de la cura de síntomas. Si Freud concibe al psicoanálisis como la práctica para hacer consciente lo inconsciente a través del amor y del odio transferenciales, las escuelas de sus herederos reforzaron tal ilusión y engaño. Melanie Klein lo hizo concibiendo la práctica del analista como tendiente a reparar al otro, negando así a la mayúscula barrado. Anna Freud como reforzamiento yoico, unificando y desmintiendo al S mayúscula barrado. Los autores lacanianos modernos proponen, por un lado, recuperar un margen de libertad, ya que postulan que se nace alienado al otro y cada individuo se debe separar de él, reintroduciendo así la responsabilidad subjetiva del individualismo en psicoanálisis. Y por el otro, hacerse amigo del síntoma o del goce,
haciendo así coincidir los dos componentes en pugna distinguidos por Freud, las pulsiones y el individuo social. Ninguno recupera la subversión propuesta por Lacan referida a la equivocación del sujeto supuesto saber y la destitución subjetiva, que consiste tanto en el atravesamiento simultáneo de la ilusión de que es el sujeto el que sabe y de un otro omnisciente, ya que por ser freudianos no admiten el fundamento del inconsciente como un saber no sabido, debitario de la teoría del significante de Lacan. La destitución subjetiva, planteada por Lacan para el fin del análisis, no coincide en absoluto con la castración de los freudio-lacanianos, que la conciben como que a todos nos falta algo. Él la plantea como un de-ser, 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 en francés de-ser. Él la plantea, la destitución subjetiva, como un de-ser esencial del sujeto, que al ser solamente un ser de lenguaje, lo quita de la posición de poseedor del saber y que vuelve a emparentar al psicoanálisis con la ciencia moderna, pero solo planteando a esta última tal como se deduce de la lectura de Lacan. La ciencia moderna se caracteriza, según él, por poseer las siguientes propiedades. 1. Proceder según el modelo hipotético deductivista. 2. Sobre la base de una práctica que rechaza las evidencias de las experiencias personales acumuladas, lo que se verifica con solo considerar lo que denomino descubrimientos simultáneos y que ya presenté varias veces en apertura la problemática. 3. No opera con entes visibles y tangibles, sino con abstracciones. 4. Solo lo hace a través de herramientas hechas de letras, los matemas. Y 5, su real es lo imposible lógico-matemático. Lo leo de vuelta así tenemos bien clara la lista. La ciencia moderna se caracteriza, según él, Lacan, por poseer la siguiente... No lo dice así en ningún texto que yo haya encontrado, es una operación, es el resultado de una operación de lectura mía. Las siguientes propiedades. 1, proceder según el modelo hipotético deductivista. 2, sobre la base de una práctica que rechaza las evidencias de las experiencias personales acumuladas, lo que se verifica con solo considerar lo que denomino descubrimientos simultáneos. 3, no opera con entes visibles y tangibles, sino con abstracciones. 4, solo lo hace a través de herramientas hechas de letras, los matemas. Y 5, su real es lo imposible lógico-matemático. Estas propiedades de las ciencias, así concebidas como conjeturales, hacen que el psicoanálisis y la lingüística participen de pleno derecho en su conjunto. O sea, si se define así ciencia, psicoanálisis es ciencia. Y la lingüística también. Juro que esto lo encontré después. Juro, ¿eh? ¿Me pueden creer o no? Yo escribí primero esto y esto lo encontré después, lo que voy a leer ahora. Pero no todos piensan así. Incluso la mayoría de los epistemólogos y psicoanalistas no lo hacen. Como ejemplo les cito una historia desconocida, pero que manifiesta con claridad la insuficiencia del argumento hijo de su época. Muchas veces cuando yo critico a Freud, los defensores me dicen de Freud, bueno, pero era hijo de su época, y yo les digo, en cada época hay posiciones distintas, que está Macri, está Cristina, está Bolsonaro y está Lula. En cada época son hijos de su época, pero opinan lo contrario y proceden a contrario. Como ejemplo, les cito una historia desconocida, pero que manifiesta con claridad la insuficiencia del argumento hijo de su época, ya que en toda época existen variadas concepciones. Hela aquí, esa historia. Le cuento la historia. Philipp Lenard, L-E-N-A-R-D, Philipp Lenard, Premio Nobel de Física de 1905. ¿1905 le suena? ¿Qué es?
Einstein en la teoría restringida de la relatividad. ¿Einstein es premio Nobel? Sí, en 1923. ¿Por qué? Por el efecto fotoeléctrico, nunca por la teoría de la relatividad. Acá está el problema, ¿eh? Acá tienen la explicación de por qué. Se lo dieron a Philipp Lenard, premio Nobel de Física de 1905, por su trabajo sobre rayos catódicos, el mismo año de la teoría de la relatividad restringida de Einstein. Y publicó Philipp Lenard un libro titulado Deutsche Physik, física alemana, Deutsche Physik, en 1933. Y aunque se trataba de un libro de física general, el prefacio estaba dedicado a establecer la diferencia entre la física alemana y la física judía. En él se afirma, tengan presentes los argumentos de la afirmación y no tanto el problema del antisemitismo, que no es el problema que les quiero traer, pero es un nazi que quieren... No es culpa mía, él es nazi, ¿yo qué voy a hacer? Y él publicó Deutsche Physik. Dice así Philipp Lenard, premio Nobel de Física 1905-1933. Escuchen. ¿Se acuerdan las 5 propiedades que les dije de la ciencia para Lacan, no? Las repetí para que tomen nota. La ciencia verdadera es experimental y realista. Causal, este me parece que me leyó a mí. Causal e intuitiva. Inductiva. Busca la naturaleza y la realidad y es de origen fundamentalmente nórdico. Por el contrario, la suástica y toda la inspiración mítica nazi, el hombre alto, rubio, musculoso, el paradigma genotipo, ¿cómo se dice? El fenotipo, para los alemanes era el nórdico. Ellos se identificaban no con lo germánico originalmente, no con lo nórdico. Y es nórdica. Escuchen. Por el contrario, la ciencia judía es teórica y formal, probabilista y no intuitiva, esclava de las matemáticas. Esto lo escribió en 1933. Todos los desarrollos de la cuántica de Born, Heisenberg, Bohr, Dirac, son de 1922, 1923. Esto es 10 años después, ¿eh? Por el contrario, la ciencia judía es teórica y formal, probabilista y no intuitiva, esclava de las matemáticas, indiferente a la naturaleza y a la realidad y pretende ser internacional. Justo, todo lo contrario de lo que yo dije. Que para mí como está problematizado el problema de la relación psicoanálisis-ciencia. Es evidente, digo yo ahora, que aquí se manifiesta una divisoria de aguas, que no solo coloca a Freud del lado de la física alemana y a Lacan del de la judía, sino que se trata de una problemática mayor, tanto clínica como filosófica y científica, que es la siguiente: ¿qué entendemos por lo real y qué entendemos por ciencia? Tal como ya afirmé, Lacan comienza estos desarrollos sobre el sujeto supuesto en el Seminario 9, estableciendo primero la crítica al yo pienso junto a la del saber absoluto, y sólo posteriormente los articula en forma esencial al psicoanálisis mediante la designación sujeto supuesto aplicada al saber. En esto radica su propuesta de rectificación de la concepción más difundida sobre el saber, no en psicoanálisis. La concepción sobre el saber es un aporte epistemológico que hace Lacan que, bueno, nadie lo toma en cuenta. Se localiza así el psicoanálisis en el meollo mismo de la sociedad y cultura occidental. Aún para muchas discusiones políticas e ideológicas, por ejemplo, sobre el problema del liderazgo en la actualidad, en la perspectiva del gran líder que se supone que ya sabe todo, incluso cómo hacerlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? El gran líder político de los populismos de izquierda a derecha es una figura esencial del sujeto supuesto saber. Que se podría dar una discusión política en politicología utilizando los conceptos de Lacan, pero no la izquierda lacaniana de que todos gozamos.
Gran idea. La revolución del mundo. Todos gozamos un poquito. Qué estupidez. La ciencia moderna introduce en el mundo un tipo de destitución subjetiva. No por la supuesta masificación que induce y de la que se quejan los psicoanalistas que oponen y enfrentan al psicoanálisis con la ciencia, sino bajo la consigna de que el científico, su practicante, el investigador, no el profesor ni el divulgador, pasa a ser aquel que se posiciona activa y voluntariamente en la docta ignorancia, abandonando toda idea de conocimiento y experiencia como de saber personal. Acepta que el saber pertenece a un modelo teórico impersonal y además nunca es completo, ya que la teoría no es más que provisional. Asimismo, cada pregunta que se logra responder inaugura otras más amplias. Incluso requiere del planteo del sinsentido del saber, ya que nada ni nadie quiere decir algo con ello. Esta es mi propuesta fundamental para esta velada. El psicoanálisis es la práctica que, más allá de la operación sobre el padecer excesivo y el síntoma que justifica su intervención, debería verificar y producir la destitución subjetiva del sujeto supuesto saber, en casos que no requieren que los analizantes sean científicos, a los que Lacan plantea, por estos motivos, posicionados según el concepto sujeto de la ciencia. Para Freud, la transferencia en psicoanálisis se debe y se especifica por los siguientes ítems, que él denominó pertinentemente la dinámica de la transferencia, que no coinciden con los pueriles planteos de sus seguidores modernos que la entienden a la transferencia como el desplazamiento del amor y del odio del paciente sobre la persona del analista. Entonces, la dinámica de la transferencia. Primero, todo se inicia para Freud con el conflicto esencial entre el yo y las pulsiones biológicas, o sea, un enfrentamiento entre el lugar psíquico del encuentro de la realidad sociocultural individualmente experimentada y las pulsiones de vida y muerte de la sustancia viva. Segundo, el primer resultado de este conflicto establecido entre la atracción constante de las pulsiones y la existencia en sociedad, más el desarrollo psicosexual individual, es el complejo de Edipo, la original representación de la sociedad y la cultura para cada ser humano. Y su resolución, esto es su sepultamiento, su irse al fundamento de la personalidad psíquica. Tercero, a partir de la atracción constante de las pulsiones y de las imagos parentales resultantes del Edipo constituido en los cimientos del individuo, cuando se enfrenta una nueva frustración en la realidad, si se produce una represión, se dan las condiciones para que se establezca la neurosis, por la atracción de las pulsiones y las imagos parentales a las que se agregan las fuerzas de la represión, todo lo que arriba en la producción de los síntomas neuróticos. Y cuarto, finalmente, si por este motivo interviene un psicoanalista, cuya función es el levantamiento de tal represión y hacer consciente lo inconsciente de las pulsiones y las imagos parentales, el psicoanalista, intentará ir hacia el conflicto inconsciente, enfrentando la resistencia y provocando la transferencia analítica, tanto positiva del amor, originada en las imagos paternas del Edipo, como negativa tanto por las resistencias de la represión como por la pulsión de muerte, constituyéndose así el escenario confrontativo y casi bélico de la práctica analítica freudiana, en la cual se repite el escenario del Edipo. La persona del analista será sobre la cual recaigan el amor y el odio, así despertados inexorablemente por la práctica del análisis.
Según la teoría de Lacan, se trata de otra problemática absolutamente distinta, desconocida antes de él por el psicoanálisis, la epistemología y la filosofía. Lamentablemente, después de él también. La cuestión crucial no se debe ni a las pulsiones, tampoco al amor y al odio, motivo por el cual no hay sujeto saber positivo o negativo. En todo caso habría solo positivo. Incluso Lacan propone que en torno a estas cuestiones del sujeto supuesto saber se puede diagnosticar un modo distinto del amor, el amor al saber, que él rastrea desde el affaire de Alcibíades con Sócrates. Para Lacan, el yo pienso, que según su lectura posee una estructura equivalente al yo miento, esto es la paradoja del mentiroso, es aquello a lo que el psicoanálisis está destinado a subvertir y a plantear como el prejuicio moderno más radical, lo que a su vez es la condición de posibilidad del inconsciente. En este sentido no habría inconsciente antes. En este sentido no habría inconsciente antes. Hasta que no se produjo la posibilidad que surja el engaño del yo pienso, no habría posibilidad del inconsciente. En este sentido. El resultado de este cuestionamiento de Lacan es el siguiente. Yo pienso se sostiene en el engaño de lo que él diagnostica irónicamente como sujeto supuesto saber. El sujeto de la práctica analítica es, según este planteo, el sujeto de la enunciación, pero en tercera persona, expresado como él no sabía. Su propuesta fundamental es no suponer ningún sujeto al saber, ya que el saber se aloja en el otro, A mayúscula, planteado por Lacan como puro lugar, destacado como nunca se lo había hecho desde la aparición y el desarrollo de la ciencia moderna. ¿Se acuerdan la cita del inicio? La cuestión de introducir un discurso científico concerniente al saber consiste en interrogar allí donde está el saber. Allí donde está quiere decir en el inconsciente. O sea, Lacan dice que nunca se preguntó dónde está el saber. Si les resulta muy difícil pensarlo así, podrían preguntárselo de esta otra manera. ¿Dónde está el saber antes que sea enunciado? Antes que E igual a M por C al cuadrado. ¿Dónde estaba E igual a M por C al cuadrado? Su propuesta fundamental es no suponer ningún sujeto al saber, ya que el saber se aloja en el otro, A mayúscula, planteado como puro lugar, destacado por Lacan como nunca se lo había hecho desde la aparición y el desarrollo de la ciencia moderna. Este sujeto supuesto saber está presente, según él, en toda interrogación fenomenológica. O sea, toda interrogación fenomenológica se engaña partiendo de un sujeto supuesto saber. Cabe recordar que el famoso yo pienso, luego yo existo, fue ampliamente criticado y rechazado en su época, y luego también, aunque en la actualidad no queda mucho lugar ni información sobre ello. Así lo hizo Jacques Lacan, y según él, eso es lo que implica el psicoanálisis de Freud, aunque éste no lo haya teorizado así. Una larga y extensa lista de pensadores fundamentales de la cuestión del sujeto lo han planteado como Lacan. Por ejemplo, San Agustín, Averroes, Lichtenberg, Schelling, Nietzsche, Valéry, Lévi-Strauss, Ricoeur y Foucault. Todos ellos lo sostuvieron, al igual que Lacan, de una u otra forma, con contundencia, en las siguientes tres formulaciones típicas. Es denkt in mir, que se traduce al francés ça pense en moi, que en español es eso piensa en mí. La otra es quelque chose pense, algo piensa.
Y la tercera es ça pense, eso piensa. Así, el presuntuoso y arrogante Selbstbewusstsein, el autoconocimiento, que Lacan llama expresamente sujeto supuesto saber, es una ilusión engañosa, la fuente de error a la que el psicoanálisis se articula en forma esencial mediante su función de desmentirlo al tener que plantear entonces un Unbewusstsein, con prefijo negativo. En vez de self, auto, Selbstbewusstsein, Unbewusstsein, que en alemán un es el prefijo negativo. Inconsciente, pero también no saber, l'insu en francés, o no sabido. Así el presuntuoso y arrogante Selbstbewusstsein quiere decir presuntuoso y arrogante en alemán. Así el presuntuoso y arrogante Selbstbewusstsein, el autoconocimiento, el sujeto supuesto saber, como lo designa Lacan revelando su maniobra, es una ilusión engañosa, la fuente de error a la que el psicoanálisis se articula en forma esencial mediante su función de desmentirlo al tener que plantear entonces un Unbewusstsein, el saber no sabido por ningún sujeto. El analista, en la práctica analítica, ocupa artificialmente el lugar del otro, que no puede ser representado como lugar vacío, ya que en la experiencia analítica es requerida la resonancia de la palabra del sujeto. Pero el analista es aquel que no puede dejar de saber que sujeto equivale a un yo no sabía primordial. El analista debe ocupar el lugar del sujeto supuesto saber, pero con la paradoja de que ese lugar que el psicoanálisis demuestra que lo excluye. El problema no advertido hasta Lacan es que en un psicoanálisis hay en apariencia dos jugadores, expresado por el famoso usted aquí, ahora y conmigo, de los psicoanalistas de todas las escuelas. Pero es un malentendido, ya que el sujeto no se aísla más que de retirarse de él toda sospecha de saber. Existe entonces un tercer jugador, el saber, que siendo autónomo es la base de toda aceptación psicoanalítica racional del inconsciente, el lugar donde existe el saber articulado y donde reside su verdad a mayúscula barrado. Ya voy terminando. Es muy fatigoso, disculpen, tenés que escucharlo leído, pero me resolvía varios problemas a mí. Todo esto le permite a Lacan comenzar a avanzar en una nueva lógica del comienzo y fin del análisis, fuera de los ideales freudianos, de la siguiente manera. Se entra mediante el analista ubicado en el lugar del sujeto supuesto saber, aunque todo el material se desprende del psicoanalizante. Y la terminación radica, entienden la paradoja, ¿no? Y entienden la advertencia que tiene que tener el analista, que no tiene que saber. Y la terminación radica en su caída al establecerse que se sabe, y eso sabe, que Lacan designa destitución subjetiva, y que no posee relación alguna con la castración de nadie, sino por un lado, con la caída del sujeto supuesto al saber, y por el otro con el establecimiento de la inexistencia de un saber autojustificado plenamente, o sea, lo que indican respectivamente los matemas S mayúscula barrado y A mayúscula barrado. El inconsciente revoca el postulado del sujeto supuesto saber, pero sin embargo el psicoanálisis es aquel discurso que está destinado en el comienzo del análisis a colocarlo como condición de posibilidad y de hacerlo caer en su fin. Responde así a la siguiente estructura no revelada hasta Lacan. El psicoanálisis parece una situación convenida entre dos, pero que no se desarrolla sino al precio de un constituyente ternario, que es el orden significante, con su material desprendido del analizante, que no implica a la persona del analista
y que opera como el pivote del análisis en la medida en que en psicoanálisis no se sabe quién habla. Recordemos que en la teoría de Freud también opera un tercero, las personas de los padres del complejo de Edipo, que van al fundamento de la personalidad psíquica y reaparecen como imagos y se desplazan, según Freud, sobre la persona del analista. La diferencia radical con las concepciones de Lacan es que Freud no admite la existencia de A mayúscula, el lugar vacío del lenguaje y el orden simbólico, motivo por el cual Philipp Lenard tampoco acepta la física judía. O sea, lo que no se acepta es la existencia del lugar vacío donde radica el otro. Para Freud se arranca con personas de carne y hueso y pulsiones biológicas. Para Lacan, según mi lectura, con el Big Bang del lenguaje y el discurso. En el comienzo era la muerte o en el comienzo era el verbo. Para poder considerar el alcance de estos desarrollos de Lacan, tengamos presente que el otro con mayúscula, omnisciente, no solo existe en la forma de Dios en las religiones monoteístas, sino que también puede adquirir facetas sorprendentes en discursos políticos o ideológicos actuales, tanto de izquierda como de derecha, bajo la fisonomía del mercado, el capital, los medios masivos de comunicación y en los últimos años las redes sociales, que son planteadas como amos de la modernidad sin poder concebirlos como A mayúscula barrado. Nada impide que lo mismo ocurra con la razón y el espíritu. ¿Se podría decir lo mismo de la función del lenguaje en el modelo teórico de Lacan? O sea, que funcione como un amo omnisciente. No, ya que se desconocería así que él es justamente el principal autor del no hay otro del otro, del no hay metalenguaje, del A mayúscula barrado y del aforismo Dios no cree en Dios. En el mismo sentido que en la ciencia moderna operan, por ejemplo, el principio de indeterminación, los teoremas de Gödel y otros elementos que establecen, incluso para las matemáticas, que la era actual de la ciencia es de la incertidumbre, aunque muchos científicos y epistemólogos no lo acepten. Para concluir, planteo que si para Freud, en el fin del análisis, se trata de hacer consciente lo inconsciente, para Lacan se trataría, dicho en mis palabras, de restituir lo inconsciente donde habría supuestamente un yo. Lo que Lacan expresa como desposesión total de su pensamiento. Entiendan que la fórmula es sutil, no es del pensamiento, es desposesión total de su pensamiento. Tal es la verdad que como residuo producido por la operación sobre el saber del inconsciente adviene al final del análisis. La caída del sujeto supuesto saber del lado del psicoanalista lo coloca al final del psicoanálisis como residuo de la operación, un mero resto, y del lado del psicoanalizante lo habilita a éste a ocupar el lugar donde opera el objeto A como causa del deseo, y en este caso del deseo como deseo del analista, de retomar a su cargo la realización de tal recorrido, que me animo a plantear entonces como donde parecía haber un sujeto, el eso piensa debe estar. Gracias. Muy bien. Voy a ayudar a Alfredo con las preguntas, así que se abre el espacio de preguntas. Martín. Bueno, me da la impresión de que, como ha venido pasando en estas jornadas, hay en el planteo
una continuidad con algunas de las principales tesis que se han planteado hoy, ¿no? Parto de que, con una cuestión que me parece que está soslayada, o sea, de alguna manera algo que me parece que debería estar y está planteado de algún modo de soslayo, que es la cuestión de la verdad, que es justamente, es una discusión que tenemos con Alfredo, pero es justamente, digamos, una de las características que, podríamos decir, Lacan introduce respecto a qué quiere decir sujeto de la ciencia, y es un cambio del lugar de la verdad, ¿sí? Y encuentro que en la presentación de Alfredo dice dos cosas que en algún punto no son lo mismo. Dice, el saber se aloja en el otro, dijiste en un pasaje, y después la verdad del saber reside en el otro, que no es lo mismo, ¿sí? Y me parece que hay algo también respecto de es muy interesante cómo se plantea la destitución subjetiva, cómo estás planteando la destitución subjetiva, pero se me viene como contradicción que en realidad se puede decir instituye otro sujeto, ¿sí? Hay una destitución de un tipo de sujeto y podría decir hay una institución de otro sujeto. Entonces, de alguna manera esto me parece que viene en relación a lo que veníamos hablando de si no conviene pensar que hay un sujeto de la representación para Freud, en el cual efectivamente, digamos, lo que funcionaría como condición de verdad de ese sujeto de la representación sería una realidad real acontecida, en este caso la historia con los padres. Está buenísimo como esa versión de la transferencia freudiana es una versión naturalista, en el sentido de que el conflicto se iniciaría sobre una realidad realmente acontecida. Es todo el problema del trauma, ¿sí? Y cómo, en ese sentido, la destitución subjetiva que propone Lacan es la institución de otro tipo de sujeto que propongo llamar el sujeto del significante, que ha perdido, y justamente creo que es el punto, que ha perdido esa condición de verdad dada por la naturaleza. Ya la verdad no funciona como garantía del saber en la naturaleza. La pregunta que me parece que hay que plantear es cuál es la condición de verdad de ese saber, y creo que ese es el lugar del otro. O sea, hay un pasaje, sí, del sujeto de la representación freudiana, donde el lugar de la verdad es la naturaleza, digamos, un pasaje a un sujeto del significante donde la verdad está en relación al otro, ¿sí? El saber no sabido es un saber verdadero, digámoslo así, digamos, que no aparece como un saber de la naturaleza, digamos, de alguna manera. Entonces, justamente la idea de incertidumbre de la ciencia, ¿sí? Es efectivamente que se ha perdido toda relación directa o natural a la verdad, y lo que hay es la probabilidad, digámoslo así, o digamos también de otro modo como se trabajó hoy, digamos la fórmula, ¿sí? Como sosteniendo, digamos, la posibilidad de lo verdadero. Básicamente esa era la reflexión, y creo que viene un viejo debate que tenemos respecto de esta relación saber y verdad en apertura. Sí. Sí, yo quería comentar lo que planteaste recién. A mí no me quedó del todo claro. Entendí que a través de una operación sobre el saber se destituiría el sujeto. Yo entiendo así la fórmula del sujeto de la ciencia tomada de Descartes, con la necesidad de un garante, que en algún lugar hay un saber completo, ¿no? El sujeto está sujetado a ese Dios, digamos, la posibilidad en Descartes de evidencia, de salir de la duda, viene dada por el hecho de que hay en algún lugar un saber, ¿no? Y el sujeto es el que está en falta respecto de ese saber. Él es incompleto, pero en algún lado está la completud. Mi pregunta entonces sería, si ubicás así, entonces como una caída del sujeto a partir de la barra puesta sobre el otro. Incluso pienso que se podría plantear ese desplazamiento de la barra del sujeto al otro y quedaría armado el matema del significante de la falta en el otro. Bueno, esa es la pregunta. ¿Alguna más? Vale. ¿Contesto esto? Yo quería hacer una pregunta sobre cómo
pensar en relación a eso, a la pulsión, a veces saber no sabido, atenta a que Lacan en el seminario 11 dice la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, cómo lo tengo que articular o pensar en relación a la pulsión, eso, porque ahí también dice que la pulsión también es un saber no sabido y quería, lo podía hacer, articular, digamos. Bueno, lo que puedo decir sobre estas preguntas. Lo que planteas, Martín, creo que hace referencia al siguiente párrafo. Lo voy a volver a leer. De vuelta pido disculpas por haber leído. Existe entonces un tercer jugador. El saber que siendo autónomo es la base de toda aceptación psicoanalítica racional del inconsciente. No sé si entendieron eso, pero ya no son las representaciones de cosas ni el ello. El inconsciente ya no es eso. Existe entonces un tercer jugador, el saber, que siendo autónomo es la base de toda aceptación psicoanalítica racional del inconsciente. El lugar donde existe el saber articulado y donde reside su verdad, coma, el A mayúscula barrado. Esa es la verdad del saber. La verdad del saber es lo no sabido del saber, que siempre será una operación que se repite. Antes que dijiste el saber se aloja en el otro. Antes de eso. Antes que dijiste el saber se aloja en el otro. Eso significa que la verdad del saber se aloja en el otro. Antes creo que dijiste que el saber se aloja en el otro. Sí, el saber se aloja en el otro y también su verdad. Respecto del pedido de aclaración de Manuel, primero algo así como una petición de principios y también un intento de conversar con ustedes de cuáles son los modos propios de discusión en psicoanálisis. No todos los trabajos pueden hablar de todo, o sea, ninguno. Y no existe ninguna forma de formular una argumentación tal que quede todo claro y todo adentro. Justamente lo que yo expongo es que eso es imposible. O sea, la ciencia deja insatisfecha a la histérica. ¿Es así? ¿Es así? Ay, ¿no me lo puedes explicar mejor? No entendí. Hay todo un periodo de surgimiento de la ciencia. Cartas a la princesa es un periodo de la ciencia moderna que es Cartas a la princesa, que nunca entiende. Yo creo que ni siquiera las lee completas. Las princesas que yo conozco me parece que ni siquiera las leen completas. Las que enseguida dicen, ay, yo no entiendo nada. ¿No me lo puedes explicar más fácil? Vos que sabés tanto. Con lo cual, bueno, toda argumentación es parcial. La coherencia interna no radica en su totalidad o en la completud. Es presentar jirones lo más claramente posible y no contradictorios. En eso sí soy cartesiano, que sea claro y distinto, pero siempre será acotadísimo. No hay otra forma. Para contestarle a Manuel te diría ambos. Cae cogito ergo sum y la garantía de Dios. Caen ambos. Y si uno observa según la propuesta de ciencia que yo hago, es exactamente lo que sucede con el científico. Y Lacan da ejemplos. El ejemplo que Lacan da, que les aconsejo revisar, es el de Oppenheimer, el que estuvo en el proyecto de la bomba atómica yanqui, y la crisis personal que pagó. De hecho, Lacan siempre habla de la destitución subjetiva del científico, o sea, el costo que paga el científico por haber atravesado el campo que atravesó, de lo cual tampoco nunca se habla, es muy notable. Por ejemplo, Einstein sacaba la lengua, hacía tres cosas juntas: manejaba la bicicleta, sacaba la lengua y tenía el pelo parado. Era un genio. Qué estupidez, por favor, qué mundo estúpido.
Cuando produjo en 1905 la teoría restringida de la relatividad, tuvo un colapso mental tan grande que estuvo meses en cama, el primer mes sin posibilidad de alimentarse por medios propios, y para ir al baño le traían la chata. Si eso no es destitución subjetiva. Más que alguno pagó la destitución subjetiva acusando la raya, no de la chata, y no volvió. Más de alguno cruzó la raya y no volvió. Con lo cual me parece que el planteo mío, al menos, no quiero convencer a ninguno, no quiero tener razón. Les traje un argumento entresacado de Lacan que me parecía interesante pensar, y para Manuel ambos caen el Dios garante, lo que intenté trabajar todo el tiempo, tanto el yo pienso como el... Es muy importante trabajar Einstein, porque en los cuánticos que vinieron después fue un trabajo colectivo. De hecho, si ustedes empiezan a leer un poco con cuántica, van a decir, ¿qué había hecho Schrödinger? No, el gato, sí, pero el gato. Después el gato de Schrödinger que te queda. Y dirá que había propuesto, y Boron, Bohr no es Boron, no, son dos. ¿Y qué hizo? Es un trabajo colectivo. El caso increíble, único, prácticamente único, es el de Einstein, que lo hizo solo. Obviamente requirió de todos los pasos científicos dados anteriormente, como el efecto fotoeléctrico, la topología y un montón de... Pero me da la impresión que es muy importante ver cómo ahí los costos son clarísimamente una destitución subjetiva. Y bueno, incluso del lado de Einstein, lo que le quedó pendiente, pobre, que nunca pudo hacer, es no admitir que Dios juega los dados. O sea, la respuesta sería ambos, el Dios garante y el yo pienso. El fin del análisis sería la caída simultánea de ambas figuras, que son destituidas por la ciencia, a pesar que la ciencia genera más que nunca el mito contrario. Y el psicoanálisis hace esa misma paradoja al revés. Se funda haciendo creer en el sujeto supuesto saber para hacerlo caer, que es la queja de los maridos, la típica queja de los maridos. Hace falta que ese estúpido te lo diga para que vos le creas. Yo te lo vengo diciendo hace 10 años, Mirta, y hace falta que te lo diga ese estúpido para que vos... Es eso, es el sujeto supuesto saber. Vos todo lo que te dice ese estúpido lo crees. ¿Es verdad o no? Que está ese efecto, pero es el efecto paradójico contrario de la ciencia, porque justamente la función social del psicoanálisis es responder en forma invertida a esto que se produce en la ciencia. Y lo que preguntaba Silvia sobre la... ¿Alguien dijo algo? ¿Perdón? Ah. Sobre la pulsión, no sé qué decirte. No me entra fácil en este contexto de argumento. Lo que es clarísimo es que todo el psicoanálisis lacaniano se funda en el goce. Es notable. Y toda esta dinámica planteada por Lacan en torno al inicio y fin, la dirección de la cura y la realización de un análisis, se monta sobre el saber. Ahí hay una tremenda polémica en el psicoanálisis moderno. ¿Se trata del goce o se trata del saber? Espera. Ahí está, con micrófono. Sí, pero no es una pregunta. Brevísima aclaración de la barra feminista. Einstein trabajó con su esposa, con Milena, que es la que le hacía toda la parte matemática. Einstein casi era medio nulo en matemática, tuvo ayuda de su esposa y de Michel Gros y Michele Besso, el italiano, al cual le dedicó la frase... Pero incluyendo eso, que todo el mundo lo sabe, incluyendo eso, es una producción de una modalidad absolutamente nueva de física que ni siquiera Newton lo empata, porque Newton al menos tuvo a Leibniz. A pesar de eso, es cierto, Einstein era flojo en matemática, como Messi te erra algún penal. A ver si queremos que nosotros somos buenos en matemática. Era flojo en matemática en el sentido que Messi te erra algún penal. En ese sentido, sí es cierto, y es cierto que tuvo sus colaboradores, incluso para rebatirle a la cuántica, se juntó con Podolsky y Rosen, que también colaboraban fuertemente, eran jóvenes,
y colaboran fuertemente con los desarrollos matemáticos, que Einstein no era lo más fuerte. Lo más fuerte de Einstein fue la intuición. Lo más fuerte de Einstein, lo reconocen todos los epistemólogos, fue la intuición, a pesar de lo cual fue notablemente solo. Era eso lo que quería destacar. Por eso brinda tanto la figura del genio moderno, porque lleva a pensar que hay alguien que sabe todo en la modernidad, que la modernidad lo desmiente, a su vez como genera el mito que lo niega. Alfredo. No, quería nada más si podías repetir los puntos sobre la ciencia, que los repetiste 2 veces, pero una vez más, si puede ser. ¿Los nazis o los judíos? No. ¿Cuáles te gustan más? No, el que habías propuesto del psicoanálisis. Judíos. Judíos. La ciencia moderna se caracteriza, según Lacan, digo yo. Según Lacan, digo yo. Esto no es cita de Lacan, está entresacado de lo que he leído de su obra. La ciencia moderna se caracteriza, según Lacan, por poseer las siguientes propiedades. Primero, proceder según el modelo hipotético deductivista. O sea, Lacan parte de una hipótesis. Lo tienen en el seminario 20 cuando critica hipótesis non fingo de Newton. 2. Sobre la base de una práctica que rechaza las evidencias de las experiencias personales acumuladas. Lo dije en forma un poquito más. O sea, el experimento científico. El experimento científico es el rechazo de la evidencia de las experiencias personales. O sea, que el experimento es aquello que puede repetir cualquiera en las mismas condiciones. No es el psicoanalista que tiene mucha experiencia. Según mi experiencia, se entra por la cuerda de lo real, dice un psicoanalista. No lo he visto salir a ese todavía. Yo lo he visto entrar por la cuerda de lo real, pero nunca lo vi salir. Tercero, no opera con entes visibles y tangibles, sino con abstracciones. Se distribuyó en apertura la cita del libro de Betko, Slavko Betko, el que propone que no hay ni materia ni energía, es solo información. Pero ya es solo información. Miren dónde están las cosas, ya es solo la información. No es como la información incide en la materia. Me lo hice traer, dentro de una semana así tendré el libro, así que lo vamos a disfrutar. Cuarto, solo lo hace a través de herramientas hechas de letras, los matemas. O sea, no hay microscopio, no hay acelerador de partículas, no hay computadoras, no hay telescopios. Se opera con matemas. Lo que corta en lo real para producir el experimento son las letras. Y quinto, su real es lo imposible lógico-matemático. La Deutsche Physik es: la ciencia verdadera es experimental y realista, causal e intuitiva, punto a punto, es increíble, ¿eh? Inductiva, busca la naturaleza y la realidad y es de origen fundamentalmente nórdico. ¿Por qué, Ana? ¿Algo para comentar de eso, para preguntar, algo para...? Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Que levante la mano. Dale. Acá, cuando se plantea la posibilidad de, si es lo que entendí, del fin del análisis como una destitución subjetiva y la posibilidad del de ser, lo pensaba siempre y cuando opere la metáfora inconsciente, ¿no? Porque ¿qué hacemos cuando hay psicosis, digamos? ¿Cuál sería el tratamiento posible? Digo, cuando hay signo en vez de significante. Es una pregunta, ¿no? Dado que la metáfora inconsciente no habilitaría tal movimiento. Pues, es... Si hay más. No, se me ocurría me quedé pensando en lo que dijo Diego, digamos, es otro estatuto de la relación saber y verdad, ¿no? Ahí en la psicosis. Pero está buenísimo lo que planteas porque es el modelo topológico del corte por la línea media, la banda de Moebius. Lacan lo piensa como, digamos, en la banda de Moebius dice saber y verdad, ¿sí? No se distinguen, con lo cual es la idea de que se sabe y que hay un saber. Y el corte por la línea media, o sea, la banda cilíndrica, no la banda moebiana, la banda cilíndrica, el saber y la verdad se excluyen mutuamente. O sea,
Está buenísimo, es el modelo topológico para pensar la institución subjetiva tal cual la acabas de plantear, como una operación entre la verdad y el saber. O sea, la forclusión de la verdad al campo del saber, en algún sentido. ¿Alguna más? Le contesto a Diego. Yo no lo había pensado en ese alcance, ¿no? Pero si uno se lo plantea tal como vos lo haces, obviamente me da la impresión que destitución subjetiva es aquello a lo cual ahora podríamos articular a la certeza de autorreferencia. Justamente la certeza de autorreferencia es lo que nos hace pensar la imposibilidad de la destitución subjetiva. Ya no por el yo pienso, pero sí por el es a mí. El auto rojo pasa porque me está diciendo algo a mí. Obviamente me está diciendo algo a mí. Eso no se cura. Eso no se cura. Sí, podríamos extender. Sí. Sí. Bueno, pero justamente si uno cuenta con la posibilidad de trabajar en psicoanálisis con diagnóstico y uno diagnostica lo que yo llamo la diferencia intervalo-holofrase y uno constituye la hipótesis de trabajo de que se trata de holofrase, o sea, de que es incurable, y lo que manifiesta la clínica es certeza de autorreferencia, igualmente no por ello cae la pregunta de cuál es la demanda, o sea, de qué se queja, qué lo atarea, qué le duele, qué le molesta. Y entonces ahí nos queda a los psicoanalistas, que tenemos a veces ideas más claras que los psiquiatras o que algunos otros psicoterapeutas, poner a trabajar las ideas del psicoanálisis para acotar el sufrimiento, no para producir la destitución subjetiva, porque no es un bien la destitución subjetiva. Es el final propio a la demanda de análisis. Por eso yo le decía, ¿a quién? A vos te decía, que no es el sufrimiento humano. Ven, para estas cosas hay que estar advertidos y no hay que dejar pasar sufrimiento humano. Porque depende cuál y cómo, cuál es ese sufrimiento, cómo se plantea, cómo lo teorizamos y cómo nos paramos. Por ejemplo, perfectamente uno podría pararse para producir efectos terapéuticos, en un caso de holofrase, en un yo sé y sostenerlo. Quédese tranquilo, los marcianos hoy no van a venir, yo hablé con ellos, duerma tranquilo, mañana nos vemos, hoy yo le garantizo que los marcianos no vienen, que no es destitución subjetiva. Precisamente. Pero quizás sea la intervención más pertinente para hacer a un tipo que tiene un pedazo de vidrio puesto en la yugular de la enfermera porque están por venir los marcianos. Y para cómo la enfermera es tu prima, que vos le hiciste entrar a la clínica. Yo creo que Lacan da ahí el modelo de sujeto. El modelo de sujeto, recién esto último, el modelo de sujeto, cuando Lacan habla del achatamiento imaginario del sujeto en la psicosis o habla del esquema I en oposición al esquema R, está trabajando este problema. Digo, tiene modelos para eso. Yo quería pedirte una precisión con respecto a algo que dijiste. Bueno, creo que es algo fundamental, que es ¿dónde estaba el saber antes de que se sepa? La respuesta es en el inconsciente. Mi pregunta es acerca de ese estaba. Quiero decir, si en efecto puede pensarse que ese saber estaba efectivamente ahí, o se puede pronunciar que estaba una vez que se supo, por lo cual la dimensión temporal es distinta. Quiero decir, si no hay que pensar entonces en la dimensión del futuro anterior. Claro, eso es una aclaración que pido. Sí. Y otra cosa tiene que ver con el carácter lógico del saber. Es decir, una vez que el saber se sabe, se presenta como necesario, ¿no? Que es una ilusión. Creo que es otra ilusión esa. La idea de que y la idea, por ejemplo, de que la ley de gravedad, una vez que Newton la descubre la ley de gravedad, formula, mejor dicho, se presenta como algo que estaba, como algo que es así.
Es decir, la ilusión es, bueno, Newton lo descubrió, no lo inventó. Lo que se pierde es que pudo haber sido otro. Pudo haber sido el caso como pudo no haberlo sido. Bueno, en verdad tiro el comentario, quizás pueda hacer una aclaración sobre el asunto. Es decir, sobre lo contingente y lo necesario en ese saber. Bueno, lo que te puedo contestar directo así es efectivamente lo que vos pusiste a trabajar. La distinción que hace Lacan entre pretérito pasado, pretérito perfecto y futuro anterior. O sea, admitir la existencia de un tiempo circular, que todavía me parece que no nos resulta nada fácil admitir. Pero vieron que yo les propongo que las ideas más desconocidas de Lacan son las más subversivas y por eso son las más desconocidas. Lo del futuro anterior cualquiera te lo dice. Por ejemplo, agarrás un lacaniano y te lo dice. Uno que sale de la Facultad de Psicología de la UBA te lo dice. Pero no lo cree. No lo cree. Lo dice, pero no lo cree. Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Y van todos cagados a la cancha sabiendo que le van a perder 5-0. Pero dicen, tenemos que ganar. O sea, no todo lo que uno dice cree en lo que dice. Les advierto que el mismo problema es dónde estaba el ente que estudia la física antes de ser registrado por la máquina. El electrón, ¿dónde estaba? ¿Saben dónde estaba? Antes de que haga pip la máquina, en ningún lugar estaba. Probabilísticamente en todos. Que no sean ni 0 ni 1, porque si no sabemos dónde está. Que no sean ni 0, tiene que ser 0,0001 o 0,9999. Pero ¿dónde estaba el electrón antes de ser registrado? De hecho, estaba. Ellos se lo preguntan, Heisenberg era otro nazi declarado, militante. Tiene un muy buen libro. Después de la Segunda Guerra Mundial ya estaba viejo, pero además estaba tachado por nazi, así que no le dejaban hacer ninguna investigación importante, con lo cual se dedicó mucho a trabajar en conferencias y tiene una serie de conferencias que son física y filosofía, que son espectaculares, del 56. Se lo pueden bajar del libro. Y ahí también incluso dice, era, no donde estaba, era, antes de que sea, era. Pero no estoy hablando de el sueño de tocarle la cola a mi mamá, Freud. Estoy hablando del ente constitutivo de toda la materia, de todo el universo conocido. Entienden que la ontología en la que vivimos, la aplicación del verbo ser, no es aplicable en física, que es la que estudia la materia de la que está constituido vuestro cuerpo y la silla donde ahora están sentados. Es la misma pregunta, Lo que pasa es que no lo sabemos y tenemos 70, 80 años de demora en admitir la pregunta. O sea, lo que no hicimos la pregunta no es dónde estaba el saber, sino qué aplicabilidad tiene el verbo ser. Y podría ser que ninguna. Parece que el verbo ser no tenga ninguna aplicabilidad salvo el engaño, que es de la misma índole que la del sujeto supuesto saber. No hay nada que sea. Nada es. Al menos hasta donde llegan las investigaciones de las cuales somos capaces ahora, nada. Bueno, y obviamente que hay... Es imposible distinguir, no solamente si no lo hubiese hecho Newton, si lo hubiese hecho otro, para desgracia de Newton lo hubiese hecho Leibniz, con el cálculo infinitesimal pasó, sino que hay otra pregunta pesada, que es, ¿descubrió, inventó, creó? No, nada más por ahí respondiéndole a Bruno y acoto del tema una nota de color. Lacan trabaja esta cuestión en el seminario O Peor y especialmente la trabaja Recanati en su intervención con el cero potencial. Entonces va a decir, bueno, y
¿de dónde viene? Y dice, bueno, no, más bien es como un cero potencial, ¿no? Un supuesto, y se nota que existió nada más. Y después, en la equivocación del supuesto al saber, Lacan también trabaja esta cuestión que estuviste desarrollando hoy sobre el saber que no tiene, digamos, sujeto alguno, pero que posteriormente se hace como una atribución de saber a ese sujeto, ¿no? Pero es posterior. Bueno, nada más. Incluso en el rastreo de ideas, aunque parezca mentira, pero en el rastreo de ideas muchas veces aparecen cosas sorprendentes. La física más consolidada, que es la que ustedes manejan, es una física aristotélico-newtoniana, pero de Newton ustedes habitualmente solo conocen lo que Aristóteles permite conocer. Ya somos todos aristotélicos. Como dice Bárbara Kazan. Bárbara Kazan dice, todos aristotélicos salvo Lacan. Todos somos aristotélicos, y justamente luego de las ideas de Platón, Aristóteles es el físico, filósofo, intelectual que era Aristóteles, qué sé yo, no tengo la categoría de física, del físico teórico, ultranaturalista, pero justamente por un problema que se le plantó a su naturalismo, y es que él pensó mucho a la física a partir de la biología. Dedujo con mucha claridad que el árbol de las peras está en la semilla. Pero si él cortaba la semilla del árbol de las peras y la abría por la mitad, se encontraba con que no había ningún árbol. Superó al homúnculo. Ni siquiera un esbozo de tronco y un esbozo de ramas. Y entonces arribó a la idea poderosísima del en potencia. El árbol está en la semilla en potencia. Y justamente son muchos los autores, Heisenberg, que dicen que los entes del universo están en potencia. Si uno produce ciertos experimentos, advienen. Y si uno no los produce, no. Coma. ¿Existen? Punto y coma. No es aplicable ser y existir a esas categorías. Es tremendo. Es tremendo. La última de Martín. No le dejamos preguntar más. Es la última que no es una acotación. Hagamos un pacto. Este debate, hay un debate en la matemática que toma Badiou en el elogio de la matemática. Dentro de la filosofía matemática hay un debate respecto de la matemática realística y la matemática formalista. Y que es exactamente esta pregunta, dentro del terreno de la matemática. Hay matemáticos que creen que la matemática da cuenta de la estructura del universo, y hay matemáticos que creen que la matemática da cuenta de las potencias de realización del universo. Sí. No es lo mismo, ¿no? Morris Klein, en La matemática, la era de la incertidumbre, justamente plantea eso, que incluso para las matemáticas ha llegado la era de la incertidumbre, con el formalismo. Hasta 1880, 1890 los matemáticos no sabían de qué hablaban, pero tampoco nunca se lo habían preguntado. Ahí se lo empezaron a preguntar y surgió todos los movimientos de matemáticos y lógicos, Frege y demás también surgen a causa de este problema, de intentar los matemáticos saber de qué hablan. Hoy, 1970, 1980, se llegó a este resultado. Hay dos corrientes. Es interesante saberlo, porque la ingenuidad lacaniana te hace creer que la matemática es una ciencia cerrada, que rechaza la castración, entonces como rechaza la castración ellos son castrados, odian las matemáticas y les gusta la poesía, y no sé qué cosas derivadas de esas, pero es desconocimiento puro, porque la ciencia hoy es la era de la incertidumbre, y en matemática efectivamente hay dos corrientes. Aquella que cree que las matemáticas no padecen de incertidumbre porque expresan la naturaleza, con lo cual primero estaría la naturaleza y luego el establecimiento de su ley a partir de la herramienta matemática. Y otros, a mi entender la gran mayoría, que creen que las matemáticas hablan de las matemáticas y que eso carece de toda relación con la naturaleza.
salvo que algún matemático con algún físico deseen aplicarlo, pero que sus leyes, sus posibilidades y sus imposibilidades son intrínsecas, o sea, inherentes. O sea, lo que la matemática no puede hacer, los teoremas de Gödel antes citados para la aritmética, no lo puede hacer no por la dificultad de la naturaleza, sino que el orden simbólico se manifiesta, en ese caso, bajo el modo aritmético, como introduciendo su propio límite. Pero es inherente a las matemáticas. No hay nada por fuera de las matemáticas que le imponga a las matemáticas su límite. ¿Dejamos? Bueno, muchas gracias.